de Recursos Humanos y en 5 minutos nos dejó helados, porque parece ser que había algunas dificultades para llevar esto a la práctica. Dijo que iba a hacer unos grupos de trabajo y bueno, pues esto fue hace 2 meses y ahí estamos, no sabemos nada más, ¿vale? Luego pues yo pues me metí a investigar un poco. Una de las cosas que mencionó es que no se había permitido el registro, la inclusión en el registro de mediadores. Efectivamente, me metí a investigar un poco y efectivamente el registro de mediadores existe, ¿verdad? Está ahí dependiendo del Ministerio de Justicia. Este quizás sea una de las normativas más recientes sobre mediación, que es de 2012. Tengo que deciros que las comunidades autónomas habían regulado bastante antes de que regulara el Estado, y también había varias instrucciones o normas de la Comunidad Europea, perdonad, pero como no soy abogado no sé muy bien cómo va esto. Luego hay que transponerlas, bueno, y bueno, pues un poco esta ley obedecía eso. Luego leeré 4 frases de esta ley. Bueno, lo que había en Castilla y León era un artículo en el que ponía cómo se podía ejercer la mediación. Esto es en mediación familiar, porque en lo que la mediación familiar es un poco el origen de todo esto, ¿eh? En el sistema, es lo primero que ha habido y donde se han ido formando las personas que se dedican a esto. Bueno, esta condición de titulado sanitario lo han puesto en el último lugar, pero está, o sea, podemos ser mediadores. Estar en posesión de las licencias, autorizaciones para ejercicio de profesión también lo cumplimos. Acreditar formación, pues claro, la formación que tenemos nosotros pues era 38 horas, pero piden 300 horas, y esto luego está recogido también en el boletín, con lo cual eso no lo cumplimos. Y estar inscrito en el registro, que tampoco lo cumplimos, ¿vale? Bueno, bibliografía sobre el tema, pues en España, vamos, sobre todo, como veis, el Real Decreto este que he comentado. Hay legislación en Valencia, códigos europeos, Cataluña. Este artículo de Nuria Belloso, que lo comentaremos más en detalle porque es quizá la autora más citada en estos temas, por lo menos en España. Otro artículo de Ramón Alzate que también se cita mucho. Bueno, Andalucía, Santiago de Compostela. Este también lo citaremos un poquito porque es una persona que, aunque es de origen hispano, pero trabaja en Estados Unidos, y hay algunas pequeñas matices, ¿no? Y luego la asociación madrileña, o sea que como veis esto pues está extendiéndose bastante. Bueno, el boletín voy a leer yo un poquito, nada, 4 frases. En la exposición de motivos, como lo redactan muy bien, dicen: desde la década de los años 70 del pasado siglo se ha venido recurriendo a nuevos sistemas alternativos de resolución de conflictos, entre los que destaca la mediación, que ha ido cobrando una importancia creciente como instrumento complementario de la administración de justicia. Entre las ventajas que presenta son su capacidad para dar soluciones prácticas, efectivas y rentables a determinados conflictos entre partes, y ello como una alternativa al proceso judicial o a la vía arbitral, de los que se ha de deslindar con claridad. La mediación está construida en torno a la intervención de un profesional neutral que facilita la resolución del conflicto por las propias partes. Bueno, habla de que esto es una ordenación de una directiva europea, como ya he comentado antes. Dice: el modelo de mediación se basa en la voluntariedad y libre decisión de las partes y en la intervención de un mediador, del que se pretende una intervención activa orientada a la solución de la controversia de las propias partes. Si lo desean, las partes pueden elevar esto a escritura pública. Bueno,
esto yo más dirigido, como hemos dicho, a la empresa privada. Eso. El mediador ha de tener, pues, una formación general que le permita desempeñar esta tarea y, sobre todo, ofrecer garantía inequívoca a las partes por la responsabilidad civil en que pudiera incurrir. Bueno, yo creo que esto lo dejamos ahí. De esto tengo hipervínculos para ver el boletín entero y los artículos enteros, si alguien, pero claro, sería un poco, si alguien quiere verlo lo podemos ver, pero si no voy a ir pasando. Bueno, esto no se ve muy bien, pero es el artículo de Nuria Belloso que comentaba de la universidad. Ella es de Burgos, vale. Lo que pasa es que esto fue en un congreso de Alcalá, por eso estaba yo un poquito confundido. Y sí que vamos a comentar algunas cosas. Dice que la utilización de las técnicas de conflictos alternativos al Poder Judicial, que derivan de las siglas en inglés, que no voy a leer estando aquí Mónica, se ha ido extendiendo cada vez más. Y la evolución de estas técnicas se han desarrollado por su propia concepción como formas alternativas, y se ha optado por utilizar más este nombre de complementarias, hasta llegar a la actualidad a esta terminología de gestión positiva del conflicto. Bueno, la autora dice que hay dos grandes opciones, que sería la autocompositiva o no adversarial y la heterocompositiva adversarial. La que nos interesa es la primera. Dice, las vías autocompositivas son las que se caracterizan porque son las propias partes, auxiliadas o motivadas o no por un tercero, las que protagonizan el acuerdo. Entonces, la definición de mediación hay muchas, a mí esta me gusta, la he puesto, dice, no se someten a un tercero para que éste resuelva, sino que son las propias partes las que determinan la solución del conflicto, limitándose el mediador a aproximar a las partes en el acuerdo, pero nunca hasta el punto de imponerles la solución. Bueno, como vais viendo, aquí puede haber muchos conflictos éticos, que luego iremos viendo. Bueno, bien, la mediación se vincula directamente al respeto que los mediadores van a conquistar, y gran parte de ese respeto se conquistan porque tienen que dar una imagen de que se respetan los principios éticos. Bien, los principios rectores para la mediación sería, pues eso, la libertad de las partes en conflictos y del mediador para participar en este proceso, que se trate a las partes por igual, no puede haber una posición de dominancia de una parte sobre la otra, la imparcialidad, la neutralidad, y he puesto aquí en rojo el principio de legalidad, porque es el gran escollo que tenemos para poner en marcha esto. El deber de no imposición, la confidencialidad, y luego volvemos a remarcar la competencia ética del mediador. Y esto es importantísimo, aunque esté al final. Esto tiene que ser rápido, porque si no es rápido no funciona. Bueno, entonces la propuesta que hace Nuria Belloso dice que nos introduce en una perspectiva ética donde ya no hay normas jurídicas. Esto no lo he comentado antes cuando hablaba del curso, pero solo podemos mediar no podemos mediar en casos que están supeditados a aspectos legales, porque si la ley dice lo que hay que hacer, ahí no hay negociación posible. Y si son cosas que están ligadas a aspectos estructurales, tampoco. Quiero decir, si forma parte de la estructura de la organización el conflicto, ahí tampoco podemos entrar. Con lo cual, el 99% de los casos en los que puede participar un mediador es en conflictos interpersonales. O sea, en gente que por diversos motivos no se llevan bien o no se entienden, o hay ofensas personales, en fin, ya sabéis a qué me refiero. Bueno, entonces, en este ámbito ya no sirven las normas jurídicas. Entonces estamos en el plano de la filosofía moral, en el nivel de la ética normativa, que
nos ofrece estas nociones de lo bueno y de lo correcto y no de lo obligatorio por la norma. Esto estaría en otro sitio. Bueno, acerca del comportamiento del mediador. Entonces, los puntos que deberían tenerse presentes para elaborar este hipotético código serían pues la autonomía de la voluntad de las partes, que ya lo hemos comentado, la imparcialidad, credibilidad y competencia, confidencialidad y diligencia. La confidencialidad se nos remarcó mucho y estoy totalmente de acuerdo, es completamente imprescindible, es importantísima en estos temas. Y la diligencia, que ya lo hemos comentado, ¿verdad? Porque como esto se eternice, sirve de poco. El mediador aceptará el cargo solo si tuviera el propósito de actuar conforme a los principios fundamentales y a las normas éticas. Y valorará la aplicabilidad o no de la mediación al caso. Es lo que decíamos, si vemos que es un problema legal o un problema de sindicatos o un problema de otro tipo, ahí no podemos entrar. Bueno, frente a las partes, bueno, esto lo he puesto así en amarillo porque esto solo es para mediadores profesionales, el cual no es el caso nuestro. Bueno, pues ya veis, principios que están, siempre que hablamos de ética salen estos principios: prudencia, veracidad, abstenerse de promesas y garantías con respecto a los resultados, entrevistarse separadamente con una parte solo cuando fuera imprescindible, dando conocimiento e igualdad de oportunidad a la otra. Esto ya lo he comentado antes también. Si hacemos una entrevista individual con alguien, hay que hacerla con todos. Bueno, explicar claramente sobre qué hay que guardar secreto y qué se puede poner en conocimiento de otra parte cuando se habla por separado. Asegurarse de que las partes tengan voz y legitimidad en el proceso de mediación, garantizando el equilibrio de poder. Y luego asegurarse de que las partes tengan suficiente información para valorar y decidir. Recomendar a las partes una revisión legal si hay dudas de que el problema pueda solucionarse por la vía legal o tenga que solucionarse por la vía legal. Bueno, el mediador jamás puede forzar a aceptar un acuerdo o a tomar decisiones por las partes. Y no puede actuar nunca como profesional contratado por alguna de las partes. En nuestro caso sería que nosotros no podemos actuar nunca a favor de la dirección o la gerencia. Eso es una de las cosas que dejamos, bueno, solo hemos hecho un caso, pero que dejamos totalmente claro. No pueden vernos como que somos parte de que tomamos parte por la dirección. Bueno, entonces se describe el proceso a las partes, como había comentado antes, se explica cómo funciona esto, se aclara lo de la confidencialidad y se asegura la calidad del proceso utilizando todas las técnicas. La mediación es básicamente una técnica, sí, es importantísima la técnica. Si no se aplicara la técnica, pues sería otra cosa, una conversación entre amigos, una reunión de compañeros. Bueno, hay que velar por el secreto de los procedimientos. Si se necesita un especialista para que aclare algún punto, pues se puede hacer. Y luego lo que había comentado ya, interrumpir el proceso si vemos que hay cualquier impedimento ético o legal. Si se ve que el seguir con el proceso puede perjudicar a cualquiera de las partes, también hay que suspender el proceso. Y luego lo que habíamos dicho de proporcionar por escrito las conclusiones. Bueno, frente a la institución, pues cooperar en la calidad de los servicios, mantener los patrones de calidad, bueno, y acatar las normas éticas de la profesión. Bueno, esto me lo salto.
Y este es el que os comentaba de esta autora americana. Tengo, para ir a un hipervínculo desde aquí, tenemos que pulsarte. Me vas bajando. Es que hay algunas frases subrayadas. Cuando veas alguna frase subrayada, te paras y lo... Bueno, pues paramos aquí. Pues por ejemplo, pues para que veáis que son autores completamente distintos, pero al final siempre acaban hablando de lo mismo, ¿eh? Que los mediadores tienen obligaciones éticas hacia las partes, hacia la profesión, hacia sí mismo. Deben ser honestos y sin prejuicios, actuar de buena fe, ser diligentes, no buscar sus propios intereses. Bueno, que las mayores responsabilidades de los intermediarios son la independencia, el compromiso de servir por igual a todas las partes. ¿Sí, un poquito? Puedes ir bajando. Bueno, el consentimiento informado, lo pasamos rápido, la confidencialidad, el tiempo debido, ¿eh? Como veis, aunque son autores muy diferentes, hablan prácticamente de lo mismo. ¿Sigues? Bueno, importante que el mediador acepte solo los casos para los cuales está preparado, ya lo hemos dicho. Seguimos. Bueno. Es un poco lo de las posiciones o creencias que habíamos comentado, que cuando uno llega a la mediación, estas posiciones o creencias ya están firmemente constituidas. Es una de las fases más importantes desde mi punto de vista de desmontar esto y convertirlo en intereses, como habíamos dicho antes. ¿Pasas? Bueno. El impacto del... Bueno, pásalo esto, nada. A ver, pues los conflictos, como habíamos dicho, son parte inevitable de la interacción humana. Yo a veces cuando me preguntan por qué las personas hacen esto, hacen lo otro y tal, pues yo a veces digo, ¿y por qué tenemos 2 brazos y no tenemos 4? ¿Por qué tenemos 2 ojos y no tenemos 4? Pues porque los seres humanos somos como somos, ¿eh? Y los conflictos forman parte inevitable de la interacción. Y como os decía antes, va desde la intrapersonal, conflicto con uno mismo, hasta la internacional. ¿Vale? O sea, y el conflicto sería una competencia entre 2 o más partes que ellos definen sus posiciones, acordados, sus creencias, sus suposiciones como incompatibles. Efectivamente, las posiciones y creencias son incompatibles. Y cuyo objetivo es destruir al otro, o neutralizarlo, vaya. Ese es el objetivo en estos conflictos. Claro, esto lo tenemos que transformar, porque si no, no podemos trabajar. ¿Sigues? Bueno. Bueno, dice un poquito que escalar el conflicto usando violencia aumenta el gasto de recursos, la escalada que decíamos, y la mediación lo que hace un poco es enfriar esta escalada e intentar bajar la escalera en vez de subirla, y esto puede evitar que el conflicto llegue a mayor, y es rentable. Yo sí creo que es algo rentable para una organización. Bueno, no todos los conflictos se pueden resolver, igual que no todas las enfermedades se pueden curar, y sí. Bueno, la neutralidad del mediador, que debe tener bajo o nulo poder sobre las partes, debe tener credibilidad, debe enfocarse hacia el proceso y no el resultado. El mediador no puede tener un resultado en la cabeza, porque si no va a dirigir sus esfuerzos a que ese resultado se cumpla. Y proveer racionalidad e información adecuada. Sigue un poquito, sí. Sigue. Bueno, la resolución de conflictos debe ser del tipo ganar-ganar, que es lo mismo que perder-perder. Quiero decir, para que todos ganen, todos tienen que ceder algo. En las de tipo ganar-perder, no suele, a corto o medio plazo, el conflicto suele reaparecer.
sigues. Bueno, para que una disputa sea adecuada a la mediación tiene que tener estas características: que sea una disputa privada entre partes de poder relativamente parejo. Si es una relación entre el presidente ejecutivo de una empresa y el celador de la puerta, y poca mediación se puede hacer. Bueno, que haya un marco legal. Bueno, esto para que sea explicado a las partes. Esto ya os he dicho que esta autora trabaja en Estados Unidos, es un poco diferente aquí. Que todas las partes estén voluntariamente, con buena fe, y que tengan capacidad de participar efectivamente, que no queden postergadas, ¿sí? Bueno, aquí sigue. Aquí, dilemas. Esto me lo voy a saltar porque esto sería interesante para un taller, pero no para hoy. Entonces, de los distintos dilemas éticos que pueden surgir en una mediación, por ejemplo, ¿qué hacer si las partes solicitan una recomendación o una decisión al mediador? Hemos dicho que esto no puede ser, pero puede ocurrir. Y aquí te vienen ejemplos. Sí. ¿Qué pasaría? A ver, eso. Si el mediador ve clarísima la solución, digo, pues si está tan claro, ¿cómo puede ser que no lo vean? Tal. Bueno, ¿qué hacer en este caso? Porque hemos dicho que no puede dirigir la mediación. Pasa alguna más solo porque... Vale. El mediador se opone a una... Bueno, son ejercicios que vendrían bien para un taller, si alguna vez lo hacemos. Le das a escape. Bueno, entonces... ahora, ¿por qué no va esto? Vale. Bueno, hay más ejemplos, pero ya no os quiero cansar más. Estos artículos, si los abriéramos con el hipervínculo, veríamos que al final todos hablan de lo mismo. Estos son las normas europeas que he comentado, tampoco las vamos a abrir. Este código es de 2013, es el más reciente que he encontrado. Esto, por ejemplo, es otro artículo interesante de Fernando Estrada, que también propone un código deontológico. Si lo leemos, es muy parecido a los que hemos visto. Este es de los abogados de Valencia, que también es muy parecido. Bueno, y esto es lo que os quería contar, ¿vale? Muchas gracias, Bernardo, muy interesante también. Os ruego a los tres, a Fabiola, a Mónica, que subáis y hacemos un poco de debate, las preguntas que tengáis. Bernardo, tú te pones por aquí para de moderador. Fabiola, te pones donde quieras, allí o aquí, tú no sabes. O allí mismo, esto. No hay preguntas ni cuestiones que queráis plantear. ¿Puedo yo preguntarte, Bernardo? Claro. Me parece muy interesante lo de mediación. Danos un ejemplo en el cual se utilizaría el mediador en un ámbito... Es que yo no lo acabo de ver. Vale. En un ámbito sanitario. A ver. Pues tú imagínate que hay un servicio en el que las personas se llevan mal, pero mal a nivel personal. Aunque luego eso se racionaliza o se proyecta, o como le quieras llamar, con lo cual van buscando sus argumentos para ese malestar. El malestar suele empezar por una disputa muy tontorrona. Lo que pasa es que se entra en la escalada y entonces van apareciendo más cosas, y entonces cualquier cosa ya se interpreta como que esto y lo otro. Y luego se suelen crear camarillas o bandos, eso es casi constante.
Con lo cual al final te encuentras que en un servicio puedes tener 2 camarillas enfrentadas y eso entorpece el buen funcionamiento del servicio. Buenas tardes, yo felicitar a los 3 ponentes, pero yo quería hacer una sugerencia a Fabiola. Me parece que el tema que has expuesto es muy interesante, pero que se debería impartir a todo personal del hospital, me parece a mí. A mí también. Vamos, es una... Hace, creo que 20 días, habíamos hablado en el hospital que hacía falta recortar este tema cada cierto tiempo. Y entonces decidimos empezar por el personal de las consultas. Y bueno, no era esta charla, era más dirigida a la confidencialidad sobre la documentación clínica, pero además lo hicimos a las 8 de la mañana y a las 2 para que pudiera ir el mayor número de gente, tanto enfermeras como auxiliares, y es un inicio, pero estoy de acuerdo contigo, teníamos que hacerlo con los administrativos, con los celadores, con el personal de la limpieza, y además estoy de acuerdo porque pasan cosas como las que dice Mónica. Cuando los pacientes te presentan conflictos y les dices, ¿quién era el personal? Dice, usted ve muy claro quién es la enfermera, quién es la auxiliar y quién es la señora de la limpieza. Pero cuando yo vengo de paciente, solo veo personas vestidas de blanco. Y soy incapaz, bueno, sí, al final te dicen que saben quién es el médico, pero eso es un problema. Es un problema la imagen que damos en general, todos. Y entonces la confidencialidad se rompe a veces porque la señora de la limpieza tiene mucha información y le dice a los pacientes cosas que se sorprenden los pacientes del conocimiento que tiene alguien que al final no es un personal sanitario. Entonces, bueno, yo sí que creo que debería ser una cultura para todos los trabajadores de las instituciones sanitarias. Esta mañana me ha sorprendido, y lo he dicho en la charla, porque alguien, por una razón, ahora tengo mucho contacto con un administrativo de un centro de salud. Y me ha sorprendido porque le he dicho, vamos a hacer una cosa, te voy a intentar contar lo que voy a contar esta tarde porque yo creo que tú también tienes que saber mucho sobre confidencialidad. Y de pronto me ha parado y me ha dicho, esto no lo saben en los centros de salud. Y claro, yo nunca había pensado en eso, realmente, pero creo que es para todos, la confidencialidad y lo fácil que es romperla, porque no somos conscientes. No somos conscientes que hablar de ciertas cosas en el hall, en tantos sitios que nos oye mucha gente, estamos fallando a los pacientes. Entonces, bueno, pues nada, hay que proponer. Si me permite, estoy totalmente de acuerdo con Carmen. Es un tema que cuando haces una actividad como esta, porque los colegios profesionales yo creo que tienen mucho que decir en este aspecto, y es una pena que una sesión como la de hoy, con la que has tratado a la perfección y que estemos los que estamos, que normalmente siempre son los mismos, que tenemos alguna motivación. Yo espero que gracias a Twitter, a las redes sociales, que se extienda y que se vayan animando. Y en relación a eso sí que quiero deciros que el boca a boca también funciona, menos que el Twitter, pero también funciona. Y por lo tanto, saber que la charla de hoy está grabada, estará en unos días, Raúl nos lo pondrá en la página web, y que a los compañeros que por las circunstancias que sean no han podido seguirla en online o presencialmente hoy aquí, que posteriormente, el día que puedan y que tengan tiempo, yo creo que vale la pena y que sería interesante que todos oyéramos lo que hemos escuchado los que estamos presentes esta tarde. Yo también creo que tenemos individualmente una responsabilidad.
esto de que decir a los compañeros, ¿y tú no has oído hablar que es que tal? O parar las meteduras de pata que hacemos continuamente, y la hacemos todos, porque es muy fácil meter la pata. Entonces, bueno, lo de que no te dé corte, decir, de eso no deberíamos estar hablando. Me parece que es importante. Yo, Fabiola, te querría preguntar, o sea, el médico tiene su código, la enfermera también, pero la gente que se contrata de personal de limpieza, de tal, ¿alguien se encarga de decir en qué recinto va a trabajar, con qué condiciones? No sé, que me parece que a lo mejor estaría bien, o que me explicara si hay alguien que forma, que va a entrar en una comunidad en que el secreto profesional es tan responsable como la figura más alta de esa institución. Yo le he preguntado, esta pregunta la he hecho, y me han dicho que en las cláusulas de los contratos hay una línea específica en la que se comprometen, son trabajadores que se comprometen a guardar la confidencialidad. Y lo pregunté respecto a los ambulancieros específicamente, y sé que se lo cuentan un día antes de empezar a trabajar, y el personal de limpieza también, en los pliegos de condiciones de... El gerente seguro que sabe más. Perdona, yo no pongo, no soy ni enfermera ni Espera, médico. que está hablando el gerente. Ah, no. Concha. Bueno, Pero dime. No, era para decirte que si no lo sabéis, os lo digo, existe un manual de acogida. Entonces, en ese manual de acogida, ahí se informa, y entre las informaciones que tiene ese manual de acogida, que además estamos obligados a entregarlo, se informa de la importancia que tiene de guardar, no solamente el guardar el secreto profesional, sino de no revelar el secreto profesional, porque puede ser motivo de delito penal. Y recientemente habéis oído, porque ha salido así en Diario Médico además, que ha habido una condena muy importante por la revelación de secreto. Y esto formamos parte de la institución sanitaria, los centros sanitarios, somos una empresa que vendemos productos son servicios.